Bienvenidos a Insolvencia al Día, un podcast desarrollado desde el Instituto Colombiano de Derecho Concursal y el Observatorio de Derecho de Insolvencia del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Hoy nos ocuparemos de un tema de actualidad que se ha puesto de nuevo sobre la mesa en virtud de las intervenciones que ha hecho el Gobierno Nacional sobre las entidades del sector salud, particularmente sobre algunas EPS. Para abordar el tema, lo haremos de manera general en principio, tocando la existencia de los concursos y los paraconcursos, y nos acompañan el doctor Luis Guillermo Vélez y el doctor Rafael Wilches, expertos en la materia. David, muchas gracias por la invitación, a la doctora Diana Talero y al instituto por tenerlos acá. Igualmente, mil gracias, doctor David, la Universidad Externada de Colombia, el instituto. Es un placer estar acá. Bueno, como lo anticipábamos, nos ocuparemos en primera medida de la existencia de distintos escenarios bajo el derecho concursal para la regulación de la crisis patrimonial de determinados deudores. Sabemos, doctor Rafael, que existen concursos y paraconcursos. ¿Es pertinente o impertinente esa división? Como dicen por ahí, donde hay dos abogados, hay tres opiniones. Entonces, esto da para muchas visiones sobre el tema. Pero, personalmente, ¿qué le diría? Yo creo que sí. Es decir, argumentos para que existan los paraconcursos. Hay visiones o personas que dicen, vea, tiene sentido porque es una forma de evitar que la entidad llegue a concurso. Es una visión del paraconcurso. Y otra visión que dice es que hay una situación en la cual no solo el componente económico es el que importa, sino componentes de índole administrativo, contable, jurídico, además, que justifican la intervención de ciertas entidades. Pero en particular, yo qué diría, ¿qué es lo importante acá? Es el interés general que involucra la idea del paraconcurso, y es que ciertos deudores, ciertas empresas, en la actividad que desarrollan, el interés general está seriamente involucrado, y entonces justifica que hay unas reglas distintas a las de las empresas comunes y corrientes. Entonces, respuesta inicial le diría, sí se justifica. Muchas gracias. Doctor Luis Guillermo, su opinión sobre el particular. Bueno, yo tiendo a diferir un poco en todo esto y me gustaría, definir de qué estamos hablando. Concursos, estamos hablando, de un proceso de reorganización, de liquidación, estilo Ley 1116, y para concursos serían mecanismos diferentes a estas normas generales. Y efectivamente. Sí. Digamos que yo considero que estos que hemos llamado ahora para concursos deben estar mucho más limitados de lo que están actualmente en la estructura jurídica colombiana. Creo que, y lo veremos tal vez más adelante en la discusión, yo creo que aquí hemos exagerado un poco creando una cantidad de sistemas paralelos a la concursalidad general que nos han traído muchísimos problemas y nos están trayendo en este momento muchísimos problemas. Entonces, creo que sí debe haber ciertos, como ustedes dicen, para concursos, particularmente, ya lo veremos, con el sector financiero, con las entidades financieras, el sector bancario, pero no veo muy claro el argumento para extender estos paraconcursos a otros sectores, simplemente porque manejan servicios públicos, manejan recursos públicos, en fin, no veo esa necesidad y pues obviamente creo que será un punto central de la discusión durante este podcast. Muchas gracias. Precisamente como la Corte Suprema de Justicia lo ha encajado, tanto los concursos y los paraconcursos están, o lo ha definido mejor, están dentro del campo del derecho concursal. Y en esa medida el paraconcurso es para aquel deudor o para aquella entidad, aquella empresa que el legislador considera que por su actividad específica requiere de una regulación especial y muy particular, distinta a aquella que tienen las empresas del sector real, por llamarlas de alguna forma. Bajo esta estructura, en nuestro ordenamiento, a pesar de que se reconoce la diferencia entre las distintas entidades por su actividad, todos o casi todos los paraconcursos terminan
siendo regulados por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Entonces quisiera, doctor Luis Guillermo, que nos cuente su opinión en torno a esta situación, si es conveniente, es inconveniente, si el sistema funciona como está estructurado. Sí. Bueno, yo lo que creo es que aquí hay que hacer para poder entender esto, hay que mirar un poco la historia de cómo llegamos acá. La superintendencia bancaria se crea hace 100 años, 101 años ya van a ser. Y como parte integral de las funciones de esa superintendencia, se encontraba la de resolver las situaciones de insolvencia de las entidades financieras. Entonces, se va creando a través del tiempo, pero muy prontamente después de crear la superintendencia, yo no recuerdo exactamente si está en las leyes de creación de la superintendencia o no, se van creando mecanismos de intervención de entidades financieras. Y esto se crea por parte del Estado principalmente, y a través de la superintendencia. Y esto se crea básicamente para proteger el ahorro del público. En el año 21 se había dado la corrida del Banco López, todavía inclusive encuentran las fotos por internet, y esto es la gente aglomerada en lo que hoy es el edificio del Banco, de la Caja Agraria, o del Banco Agrario, en el centro de la ciudad, en Bogotá, en La Jiménez, viendo a ver cómo recoge los ahorros. Entonces se crea este mecanismo de intervención para evitar las corridas bancarias, para poder hacer lo que llamarían en inglés el wind down de los bancos de una manera ordenada. Y esto funciona bien, y funciona bien durante muchas décadas. Hay intervenciones numerosas de bancos y liquidaciones de bancos que se hacen sin mayor traumatismo. En los años finales de los 80, principios de los 90, en Colombia se empieza a dar un cambio muy importante económico, y es que se le permite, a raíz de las reformas constitucionales del año 91, pero un poquito antes también, reformas legales, se le permite a los particulares ingresar en actividades económicas que estaban vedadas para la inversión privada. Desde los años 50 en Colombia no podía haber inversión privada en servicios públicos, por ejemplo. La mayoría de servicios de aseguramiento en salud, por ejemplo, eran estatales. El Seguro Social era una entidad casi que hegemónica en la prestación de servicios de salud y el manejo de recursos públicos de salud, básicamente. El tema cooperativo tenía una supervisión, bastante superficial. En fin, había unos sectores que entraban a ser atendidos por el sector privado que tenían un interés público. Entonces, cuando se crean las regulaciones alrededor de esa entrada de los privados en estos sectores, en salud, en servicios públicos y en otros más, se dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos acá para poder, por un lado, regular esto para que no se vayan a dar abusos por parte de estos privados? Pero también, ¿qué hacemos en caso de que se den los abusos y haya problemas? Pensaban más que en temas, digamos, de insolvencia, estaban pensando más bien en temas de abusos en la prestación de esos servicios y también abusos o deficiencias financieras que pudiesen tener las empresas. Entonces, se preguntan los legisladores y los tecnócratas en los 90s, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y lo fácil era simplemente mirar alrededor y decir, ¿qué funciona? Y entonces dicen, miren, funciona muy bien el tema de los bancos. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ya funcionando para ese entonces, qué sé yo, 70, 80 años. Agarremos lo que está ahí que ha funcionado bien y simplemente cambiémosle los títulos aquí y hagamos las remisiones correspondientes y le damos a estas nuevas empresas privadas con algún tipo de función pública, lo digo generalmente, démosles el régimen que tienen los bancos. No se pensó mucho. Fue un tema tal vez un poco de, podría decir uno, pereza en ese momento, pero no tanto pereza, sino también un poco de desconocimiento de esto. Entonces, creo que ahí está el pecado original alrededor de esto. Es traer, injertar de un sector un régimen y trasladarlo a un sector que es básicamente de sector real, un régimen que no se le debería aplicar. Muchas gracias. Rafael. De acuerdo con el doctor Vélez, es decir, una experiencia que en su momento tuvimos en la Superintendencia Nacional de Salud, una de las conclusiones que yo saqué de esa experiencia es las entidades de salud deben tener su régimen propio de intervención, de
liquidación, bueno, como queramos llamarlo. De concurso. De concurso o para concurso, porque es que son entidades con objetos muy diferentes, es decir, lo que buscan las medidas del estatuto orgánico es proteger el ahorro del público, mientras que en una EPS, IPS, lo que prima es la salud de las personas. Entonces, todo eso hay que enfocarlo con unos criterios muy diferentes, particulares, y eso entonces, por eso digo, coincido con el doctor Vélez, en que no deberían aplicarse las mismas reglas de bancos para EPS o empresas de servicios públicos y demás. Pero vuelvo un poco a la discusión del concurso y el paraconcurso. Hay muchas personas que plantean y dicen, vea, es que el tema del paraconcurso, lo que justifica el paraconcurso es que ahí lo que importa no es preservar la empresa, sino la función que cumple esa empresa. Entonces, por eso es que cuando estamos frente al banco, la EPS, la empresa de servicios públicos, lo que importa ahí es no salvar al deudor X, a la persona jurídica X, sino que la función se siga prestando, que es muy distinto en otras empresas, no sé, pongámoslo, no sé, restaurantes, fábricas, demás, que no hay un interés general involucrado de manera tan clara, ¿sí? Entonces, ahí creo que la discusión, o así lo veo en estos momentos particulares que estamos viviendo en Colombia, es, bueno, esas reglas de paraconcurso, primero, deberíamos tener para cada tipo de entidad un tipo de reglas, yo creo que sí, pero lo de fondo es, ¿eso debe estar en cabeza el gobierno? ¿O eso debe estar en cabeza un juez? ¿O cómo debe funcionar eso? Por mi lado, creo que es como la discusión de fondo hacia la que en el futuro deberíamos, o no, más bien en el presente cercano, deberíamos enfocar las discusiones. Perfecto. Yo creo que aquí Rafael plantea un tema muy interesante, y es si en el concurso o ante la crisis de una entidad de estas especiales, digámoslo entre comillas, de estas que tienen para concursos, no debería yo también pensar en la actividad empresarial, sino solo en la función que cumple, ¿cierto? Aquí, al final del día, los recursos de nuestra nación se producen desde la empresa. El empleo lo preserva y lo genera la empresa. La riqueza la genera la empresa. Digamos que aquí estamos en alguna medida mal acostumbrados pensando que la empresa no cumple todas esas funciones sin o con independencia de a qué se dedique. Entonces yo creo que un buen punto en adelante es atar en cualquier posible reforma, porque el doctor Luis Guillermo nos dice con razón, aquí hay un poco de pereza porque ahora decimos que la crisis, o nuestro legislador dice que la crisis de un banco se maneja igual a la crisis de una EPS o a la crisis, qué sé yo, de una empresa de servicios públicos domiciliarios. Entonces, ante una posible reforma creo que hay que articular, claro, y el resultado es que tengamos un verdadero concurso para estos sistemas. No sé qué opinan ustedes. No, tal cual. Yo creo que la gran lección que se está empezando a aprender de todo lo que está ocurriendo es que aquí el siguiente paso en materia de insolvencia es repensar estos regímenes para esos sectores especiales. Pero, digamos, me gustaría hacer como varios comentarios. Uno, yéndome otra vez al pecado original, que es el trasplante del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a los demás sectores en los años 90. Pongámonos en el año 90 y, qué sé yo, 92, 93. Realmente no teníamos tampoco en ese momento un sistema concursal recuperatorio confiable. Estábamos en el mundo del concordato. La ley 222 todavía estaba 2 años hacia adelante. Entonces no había de dónde agarrar en ese momento. Lo que funcionaba era lo que funcionaba para los bancos. O sea, no hubiera sido... y también un poco justificando la posición del legislador en ese momento, hubiera sido un poco absurdo haber dicho, bueno, concordato entonces para las EPS o para las IPS, porque la gente hubiera dicho, eso no funciona. Pero en los años posteriores, en los siguientes 25 años, sobre todo a raíz de la ley 550, que fue un buen ejemplo de esto, se prueba que se pueden tener regímenes concursales que puedan servirle a este tipo de empresas sectoriales. Pues las IPS, por ejemplo, podían acceder a los beneficios de la ley 550 en su momento y funcionó muy bien. Entonces creo que sí debemos pensar y repensar completamente, porque creo que el sistema concursal
estilo 1116, no tiene que ser 1116 necesariamente, pero estilo 1116 que conocemos, el que manejamos, el que sabemos que funciona, y como usted mismo lo acaba de decir, David, las empresas también cumplen funciones sociales, así no sean explícitas o no sean tan evidentes como la prestación del servicio de salud, pero claramente que cumplen servicios sociales de todas maneras, o a la sociedad más bien. Entonces, creo que sí es importante buscar un régimen que se asimile a la 1116 para poderlo aplicar de manera urgente a IPS, a empresas de servicios públicos. EPS creo que sí es otro animal, y creo que eso sí hay que tratarlo más bien con las reglas del aseguramiento o del trámite, digamos, de control, supervisión y resolución de insolvencia del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Más o menos. Correcto. Y yo puedo contrapuntar. Adelante, claro, por favor. Y doctor Rafael Vélez, ¿usted qué opina? Porque ahí creo que la discusión es, o así lo veo yo, es eso de llevarlo un juez o el gobierno. Es decir, el tema de servicios públicos, de, no sé, inclusive EPS, ¿es mejor que lo lleve un juez o que lo lleve el gobierno? ¿O depende del gobierno? ¿O cómo ve usted el tema? Es decir, un poco lo interrumpo, qué pena es. Yo creo que estamos en mora de crear una jurisdicción concursal. Sí. Y que eso lleve todo, lo de los concursos y los paraconcursos, y que todo vaya por allá, que no sea algo del gobierno de turno. Mire, Rafael, desde cuando yo estaba aquí viniendo para este podcast, en mi casa, dije, yo voy a aprovechar esta oportunidad para plantear una mea culpa, porque sabía que ese tema iba a salir. Y es el tema de las funciones jurisdiccionales de las superintendencias. Aquí el doctor Saúl Sotomonte lo advirtió oportunamente. Dijo, esto se les está yendo la mano con estas funciones. Y las funciones de las superintendencias en general, digamos, no solamente las jurisdicciones de las superintendencias de sociedades, sino con todas. Y yo era un promotor de esas funciones, muy activista en todo esto. Pero creo que ha llegado a un punto, y por eso planteo mi mea culpa, en reflexionar sobre esto. Y creo que sí nos toca empezar a mirar que muchas de las alertas que se han planteado sobre esto, las advertencias, pues son válidas. Y es que tenemos al gobierno ejerciendo unas funciones muy amplias, sujetas de abuso. Hombre, que no se hubieran abusado en el pasado, no quiere decir que no se puedan abusar en el futuro. Y creo yo que estamos viendo en este momento esos abusos por parte del gobierno. Las intervenciones de las EPS que se han hecho recientemente son, a mi juicio, abusivas, discriminatorias, ilegales, inconvenientes, innecesarias. Y también creo yo que funciones jurisdiccionales en superintendencias que pueden ser sujetas eventualmente de politización es muy delicado. Entonces, también otra área de replanteamiento es qué vamos a hacer con esto. Cuando se planteó, cuando se propuso que tuvieran funciones jurisdiccionales, se dijo, mire, es que lo que pasa es que los concursos no funcionan en los juzgados porque pues, son tremendamente engorrosos y tal. Entonces la solución temporal, inclusive, y limitada en cierta medida, era darle eso a las superintendencias. Pero sí creo que hay que empezar a mirar otra fórmula para evitar que se den abusos, porque creo que hay un tema que sí es importante y que amerita un análisis en este momento mucho más concreto. Yo ahí no puedo quedarme sin opinar. Por favor. Yo creo que el sistema concursal adecuado es el sistema judicial. El sistema judicial que en nuestro país ha funcionado en buena medida por las funciones jurisdiccionales que desarrolla la superintendencia. Pero todos estos sistemas tarde o temprano colapsan. Nosotros hoy estamos asistiendo al colapso de nuestro sistema concursal ordinario, por llamarlo de alguna forma, por múltiples motivos, porque hay muchos procesos, por lo que sea. Pero dentro de ese colapso, creo que la independencia del juez es lo que más preocupa. O sea, el juez, en nuestro caso, el juez concursal, pues es un juez de extracción política, por como se nombran los superintendentes. Se intentó evitar vía decreto, pero desafortunadamente el Consejo de Estado dijo que no se le podían poner límites al presidente vía decreto. Luego esperaríamos que el legislador cumpla los compromisos que el país tiene con la
OCDE sobre el particular, sobre independizar a estos funcionarios jurisdiccionales, si es que se quiere mantener la estructura así, independizarlos de tal forma que puedan ser jueces de verdad. Entonces yo creo que sí debemos ir a un tribunal concursal, pero con jueces verdaderos e independientes. Pero me gustaría que aterrizáramos sobre los paraconcursos en particular y habláramos un poquito de la estructura, Rafael, sobre todo si son verdaderos concursos. Porque, por ejemplo, lo hemos visto con las intervenciones a las EPS. Estos paraconcursos requieren que haya instrucciones específicas u órdenes específicas en la resolución que los decreta, que en materia concursal son automáticas. El tema de que no se hagan pagos, todos estos temas que para el concurso son automáticos porque el concurso pretende proteger a la empresa, pero en este lado no, en este lado tal vez parecería, y más adelante quisiera que lo conversáramos también con el doctor Luis Guillermo, parecería que basta es que el Estado remueve administradores y pone un tercero. Entonces me gustaría saber su opinión sobre si estos son verdaderos concursos o no. Yo creo que no. La respuesta inicial es no, porque y presente en alguna medida por eso se justifica esa denominación de paraconcursos, y es entender que para ciertas entidades es necesario que el Estado tome ciertas decisiones que no se rigen bajo las reglas de la mayoría. Ahí el punto es la arbitrariedad en esas decisiones, ¿no? Y sobre todo, un tema que usted toca que es clave, que es el desapoderamiento de los administradores. Es decir, nombrar ahí a personajes que puede que algunos tengan experiencia, pero por regla general no la tienen o es muy poca. ¿Por qué no pensar en funcionar como funcionan las empresas en los concursos? Los administradores que venían siguen. Lo que pasa es que ya las operaciones de la sociedad quedan limitadas por ciertas reglas previamente definidas. Y no depende del criterio puntual del gobierno de turno de cómo va a manejar, o el interventor, liquidador, cómo va a manejar las cosas, porque además las reglas a veces no están claras, y es en la resolución, en los distintos documentos que se expiden con ocasión de estos paraconcursos, que se van definiendo los pasos del día a día. Entonces, pues eso en últimas es fuente para arbitrariedad, para un montón de situaciones que van en contra del espíritu de los concursos en general, pero también de los paraconcursos, y estamos en una situación de crisis, entonces la crisis implica que estén todos los bienes, todos los acreedores en un único proceso, y eso en estos trámites, procesos, muchas veces no se ve. Luis Guillermo, ese desapoderamiento del deudor, ¿es eficiente o no es eficiente en los paraconcursos? Me explico, tal vez la única diferencia, bueno, una de las más marcadas diferencias, mejor, que hay entre el régimen concursal, estilo ley 1116, estilo ley 550, el régimen concursal recuperatorio, y la intervención para administrar, que en principio podríamos equipararla a un régimen recuperatorio. La principal diferencia, la que aparece en la entrada, es el desapoderamiento del deudor. ¿Esto ha sido eficiente o no ha sido eficiente en los paraconcursos? Y sobre todo en temas del sector salud, que hemos visto muchas intervenciones en la historia. No, yo no creo que sea eficiente. Dicen que un camello es un caballo hecho por un comité. Y esto es exactamente lo que pasó con este régimen que hay actualmente. Porque es un régimen que es un mamarracho. Porque aquí lo que hacen es que remueven al administrador, pero no generan los elementos necesarios para hacer un concurso. O sea, este paraconcurso hace todo al revés. Entonces, remueve al administrador, que es supuestamente el que tendría la capacidad para resolver la crisis, y nombran a un interventor. Pero a ese interventor le quitan todas las posibilidades y las facultades para efectivamente resolverla. Porque ese interventor llega y puede que haga usted una suspensión de pagos, pero nunca hace una calificación y graduación. O sea, usted no califica y gradúa, usted no tiene claro quiénes son los deudores y cómo debe pagarles a esos deudores. Pero más complicado aún, como todos lo sabemos acá, los problemas de plata se resuelven con plata. Y en buena medida, cuando se hace una reestructuración, lo que se busca es generar caja o mecanismos para generar caja en la empresa. Ya sea vía una extensión de la deuda, una modificación de las condiciones de ese crédito, o
cambios en la estructura de capital de la empresa, capitalizaciones, fusiones, escisiones, ventas o lo que sea de activos de la empresa para modificar la estructura de capital. Y nada de eso puede hacer el interventor. Entonces, el interventor maneja, o sea, una empresa que está en problemas, entra a manejarla sin las herramientas para poder manejar esa crisis. Entonces, por eso digo que eso es totalmente inoperante. Si usted mira el listado de EPS intervenidas, pues todas se han liquidado. ¿Cuáles son las que no se han liquidado? Es cuando se intervienen IPS, hospitales públicos, que simplemente no se pueden liquidar. ¿Y cuándo se acaba la intervención? Pues cuando el gobierno inyecta plata, porque lo puede hacer. Pero el gobierno no puede inyectarle plata a una EPS que es privada. No lo puede hacer. Entonces, todas esas intervenciones hechas recientemente a las EPS no pueden llevar sino a una situación peor. Y es entonces no solamente el paraconcurso, sino el anticoncurso. Muchas gracias. Me devuelvo a Rafael cuando hablaba de los nombramientos de estos interventores. ¿Se debería construir o existe una lista, un proceso de selección, algún sistema para escoger este tipo de interventores, tipo 1116? ¿Existe o no existe y si debería existir? Lo creamos. En su momento lo creamos con el doctor Vélez en una asesoría, consultoría que llevamos a cabo en Supersalud. El tema es, hay un espacio que se ha dejado tradicionalmente para que se puedan nombrar interventores que no estén en ese listado. Y es precisamente la crítica que se plantea desde muchos frentes y es, pues, ¿para qué hicimos el listado? ¿Sí? Es decir, buscamos profesionalizar esto, pero si podemos nombrar al amigo cercano, pues eso no, obvio, en unos casos uno lo entiende, pero entre más reglas uno pueda tener de cara a darle transparencia a estos procesos, creo que es mejor. Entonces, pues... profesionalizar la función. Correcto. Bueno, como podemos ver, y voy a concluir, y si me equivoco en las conclusiones, por favor, son libres de interrumpirme. Como podemos ver, estamos ante un sistema que no funciona para lo que se está aplicando, ¿cierto? Que además de no funcionar, está siendo utilizado indebidamente. Vamos a ver, entendemos que parte de la opinión, y no solo del doctor Vélez, sino de la opinión autorizada en el país, ve estas intervenciones como intervenciones que se han salido del marco jurídico, de la legalidad. Lo oímos también en las noticias, ¿no? Oímos que se hace la intervención con el bosquejo de la resolución, sí, o un tema así fue lo que utilizamos. Entonces estamos frente a un sistema que no sirve para el sector salud, que está siendo además mal utilizado para el sector salud, pero lo más grave aún, y esto de cara a pensar en reformas, lo más grave aún es que es un sistema que no recupera la empresa. Correcto. Creo que eso es lo que podemos concluir de nuestra charla de la mañana de hoy. Sí, y yo le adicionaría algo, y es el tema de la democracia también está ahí pues afectada. Es decir, cuando se utilizan herramientas que están creadas para afrontar la crisis de empresas con fines políticos, pues ya ahí tenemos problemas graves. Varios. Pues muy bien, desde el Observatorio de Derecho de la Insolvencia de la Universidad Externado y en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, queremos agradecer al doctor Luis Guillermo Vélez, al doctor Rafael Wilches, expertos en materia concursal, por habernos acompañado la mañana de hoy y nos veremos en una próxima entrega de este podcast. David, muchas gracias. Muchas gracias, doctor David.